Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una interview más. Mi nombre es Fernando Pérez Guajardo, facilitador visual y fundador en Tictero, y le quiero dar la más cordial bienvenida a mi querida amiga y colega Christine Neckelman Abbott, facilitadora visual y fundadora de Lente de Cris allá en Chile. ¿Cómo estás, Christine? ¿Qué onda? Súper bien, muchas gracias por la invitación y espero que sea una muy buena entrevista la que vamos a hacer el día de hoy. Es que el tema que vamos a conversar hoy con Cristina es precisamente el visual thinking como un lenguaje de innovación. Cómo el visual thinking puede aportar todas esas herramientas frente a los desafíos que plantea la innovación en las empresas. Pero antes, Cristina, platícanos un poco de ti. Como bien presentaste, por favor, mi nombre es Christine Neckelman Abbott. A pesar del nombre muy europeo, claramente, soy muy chilena, muy orgullosa de mi país, latina de todas maneras. Bueno, yo soy de profesión comunicadora audiovisual, además soy periodista. Trabajé 6 años en comunicaciones internas, ese era un poco mi mundo. Y el dibujo estuvo presente desde que tengo uso de razón, la verdad, entonces ha sido como parte de mi vida siempre. Obviamente por temas sociales o educacionales uno ha ido entre bajando y subiendo en este mundo del dibujo, y después de esas bajadas y darse cuenta que en verdad las cosas no estaban entrando en la cabeza de manera escrita, vuelve el dibujo con el sketch note y eso hace que uno florezca y vuelva a nacer básicamente, y ahí empecé a entrar en el mundo que es del sketchnote, de una primera parte, digamos, y después de la parte de toda la visualización estratégica general que viene a ser facilitación, registro gráfico, que es lo que me estoy dedicando hoy día al 100%. Excelente, Cris, muchísimas gracias. Y bueno, qué mejor tema tan atinado y tan coyuntural que estamos viviendo el día de hoy, que es como el tema de la innovación en las organizaciones. Así es que, ¿qué te parece si comenzamos con la memoria visual de las ideas que nos vas a compartir ahora? Perfecto, perfecto. Muy bien, Cristín. Entonces, platícanos un poco cuál es el panorama de entrada que plantea la innovación en las organizaciones, empezando por qué se puede entender por innovación y esto a su vez, cómo plantea retos para el visual thinking. Bien, mira, partiendo con la primera pregunta, esto de qué se puede entender por innovación, yo creo que hay mucha gente que puede tener distintas visiones o conceptos de la innovación. Algunos parten con crear algo nuevo. Para mí, creo que ya todo está muy creado. Lo importante, yo creo, de la innovación y el foco está en descubrir un problema a una persona y poder resolverlo de una manera que no lo hacía antes. Entonces, eso puede implicar mejoras o puede implicar crear nuevas cosas. Pero yo creo que la esencia de la innovación es detectar un problema. Un problema hace una persona en particular. Y ahí está la gracia. La segunda parte de la pregunta era cómo el visual thinking puede servir, digamos, para esto, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Sí, sí, así es. Perfecto. Yo creo que el visual thinking, lo interesante para mi gusto es que es una metodología, y lo llamo metodología porque, claro, tiene un conjunto de herramientas de todas maneras, pero tiene un proceso también. Entonces, es una metodología que aporta a todas las otras metodologías de innovación que existen, existieron o existirán seguro. Entonces, eso es lo que más me gusta de nuestro trabajo, que es transversal. O sea, hemos tenido desde el design thinking, que puede ser como el padre de todo esto, hasta el Lean Startup, Lombard, Ágil, o sea, la metodología ágil en este momento, Scrum y quién sabe otras más que vengan, y todas tienen como denominador común el visual thinking, como herramienta para hacer más eficiente el trabajo en general, para poder ser más asertivo. Entonces, eso me parece que es una potencia súper poderosa en el visual thinking, pensándolo no solamente en el tema empresarial, sino a nivel general. Eso es lo que a mí me gusta mucho. Cuando hablas de empatía, en otras interviews hablaban de empatía como una forma de entender con Ujú. puntualidad las necesidades del cliente o el usuario final. ¿Tú cuando hablas de empatía te refieres a lo mismo? De entender, ¿cómo fue la parte final? ¿Entender qué? De entender con puntualidad, con certeza sobre qué es lo que necesita el cliente o usuario final. O empatía, ¿en qué sentido la estás planteando tú?
En el caso de la innovación, yo creo que la empatía va en no entender lo que necesita, sino entender cuál es su problema. Yo creo que esa es la diferencia. Sí. Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo creo que tú necesitas esto, pero en verdad el problema de fondo es otro. Y no siempre la persona entiende realmente cuál es su problema. Cree que el problema es uno, pero el problema viene a ser otro. Ejemplo, para poder entender lo que estoy explicando. Yo puedo decir, Sí. oye, ¿sabes qué? No sé, las mujeres, voy a inventar, no reciclan, por dar cualquier cosa, o los hombres, ¿bien? Para que sea inclusivo. Hombres y mujeres no reciclan. Ya, ¿y cuál puede ser el problema? No, es que, ¿sabes qué? Llegan muy tarde al trabajo. Y eso es lo que ellos creen. No, es que como llego tan tarde al trabajo, no puedo reciclar. Pero tal vez el problema de fondo es otro. El Ujú. problema no es ese, puede ser, no sé, que no tengan contenedores de reciclaje en su departamento o no tengan espacio para tener 2 o más basureros. Estoy inventando. Entonces, ¿a qué voy con eso? Con la empatía es, en el caso de la innovación, es entender el real problema que puede tener alguien. Así lo veo yo al menos. No desde la necesidad, porque si lo veo desde la necesidad o lo que ellos creen, entonces tal vez no estoy resolviendo el problema real y ahí están las típicas, al menos como nosotros le llamamos acá en Chile, soluciones parche, que no solucionan el problema real, sino mientras tanto. Ok, que no sean, me gustó ese término, que no ¿Soluciones sean parche? soluciones parche. Se ocupa mucho acá. Son soluciones que sirven para el momento, pero no resuelven el problema real. ¿Qué te gusta que pongan? ¿Unas banditas? Sí, banditas, banditas, nosotros le decimos, si estamos entendiendo lo mismo por bandita. ¿Sí? Parche curita, nosotros le decimos. Eso para las heridas, ¿no es cierto? Sí, ese Ándale, mismo. unas curitas, sí. Voy a dibujar así tipo, voy a decir, vamos a dibujar unas lindas curitas. Perfecto. Y ya como quiera le pongo, porque lo van a preguntar, Fernando, ¿qué significa eso? Ok, es un parche, ya, ok. Claro, parche. Muy bien, y ahora, retomando esta parte de cómo el Visual Thinking como una metodología soporta a otros frameworks, como aquí le puse, Scrum, Kanban, otro que mencionabas, ¿cuál era? Scrum, Agile, Lombard, el Design Thinking. Claro, claro, claro. Longman. Son todos en verdad muy similares, todos tienen un proceso siempre de empatizar con el problema del cliente, poner al cliente en el centro, y todos usan herramientas que se sacan desde el Visual Thinking. Muchos van a ocupar el mapa de empatía, que es lo más conocido. Entonces, eso es lo entretenido, que es tan transversal finalmente, funciona para todo, entonces eso es lo que me gusta. Y ahí es donde uno puede hacer combinaciones interesantes entre esas metodologías de innovación, para los temas de innovación, por supuesto, o para otros inclusive. Por ejemplo, ¿puedes mencionar un caso en particular con alguno de estos frameworks? Mm, netamente de innovación. Sí, sí, sí. ¿Cómo se apoyan? Mira, a mí me tocó trabajar particularmente con la metodología Lean Startup, a mí. Ok, muy bien. Ahora, para Bien. nuestros amigos que a lo mejor no están muy familiarizados con Lean Startup, así como que en una cáscara de nuez, ¿Cómo sería? cómo resumirías Lean Startup? Mira, Lean Startup tiene las bases del Design Thinking, pero de una manera mucho más rápida. Viene a ser, lo que ellos plantean es salir a la calle, iba a decir al tiro, que es una palabra muy chilena, de una vez, salir a la calle. No quedarse encerrado. Entonces, lo que plantean ellos es salir y empatizar rápidamente, perdón, no empatizar, entender rápidamente el problema y ese cliente que tiene ese problema, primero, y después la solución. Entonces, se enfocan mucho en salir a la calle entendiendo el problema con el cliente. Eso es un poco tal cual, excelente en dibujo, partiendo a la calle. Eso es como Lean Startup. A mí me gusta mucho porque tiene Ajá. la lógica de la conversación uno a uno. Entonces vas validando hipótesis.
Entonces, y también usan un Canvas muy interesante justamente para eso. Y a mí me tocó hacerlo cuando trabajaba antes, ¿cómo se llama? Empleada, digamos, en mi trabajo anterior. Sí. Y ahí hicimos harto del visual thinking, hicimos mapas de empatía, hicimos storyboards, hicimos, bueno, este mismo Canvas que tiene el Lean Startup. ¿Qué más hicimos ahí? Bueno, también, obviamente, maquetas, dibujamos lo que estábamos esperando y así también validábamos. Entonces, esa es una en la que yo viví, no facilité, que yo viví el proceso con esta metodología del Lean Startup usando estas herramientas del Visual Thinking. Estás hablando de, en este caso, el Visual Thinking apoya a validar. Exactamente, a validar una hipótesis de problema, una hipótesis de cliente que tiene ese problema, y posterior a eso, una vez que lo validas, la hipótesis de la solución a ese problema. Entonces, en el fondo estás validando hipótesis, pero en la calle. Tú solamente en tu trabajo, en el lugar donde estés, ves pensando cuál es tu hipótesis, pero después vas directo a la calle, eso es entretenido. En este caso ayuda a validar. Si necesitas hacer alguna corrección o alguna idea que me haya faltado, por favor dime, adelante. ¿No? Para nada. Muy bien. Ahora, ok, hablamos de cómo el Visual Thinking apoya al Lean Startup en la validación de lo que se recolectó en el campo, de las hipótesis planteadas a partir de lo recolectado en el campo. Muy bien, ahora, en otra metodología que tú hayas notado, el gran apoyo que hay, Del Visual Thinking. ya sé, Visual Thinking, me trabé. No te preocupes, aquí nos apoyamos. Ahí está la gracia. Ay, me hace falta una cerveza. Ay. Okay, Una chela. Sí, sí. Acá también se le dice chela. Ándale, ok. Sí. Mira, saliendo un poco de la parte de innovación, Sí. yo trabajando como facilitadora gráfica me ha tocado muchísimo utilizar el Visual Thinking en facilitaciones netamente en problemas de equipos, o sea, de comunicación de equipos, de construcción de equipos, Ajá. de feedback, entonces, y también de trabajo. Entonces, esos son como los 3 focos en los que yo me estaba dedicando ahora. Ajá. Es muy interesante cómo esta metodología, estas herramientas que nos entregan, si bien funcionan para validar proyectos de innovación que podrían ser nuevos lanzamientos para X empresa, también te aportan para cosas sumamente básicas para mi gusto, importantes, que Sí. es la comunicación entre las personas. Si yo no tengo un buen equipo que trabaje de la mano, que se comunique, que converse, entonces no me sirve de nada generar buenas ideas de innovación porque esas no van a salir probablemente, porque no tengo esto previo. Entonces, me ha tocado muchísimo ver esos casos y cómo yo con el Visual Thinking tomo el problema que me cuenta el cliente, lo entiendo, veo lo que está pasando, la cultura que tienen ellos, cómo conversan, qué es lo que sucede, y veo cuáles herramientas del Visual Thinking que impliquen metáforas visuales, que impliquen construcción de parte de ellos, los ayudan después a poder generar esas conversaciones, a generar tal vez esa compenetración de equipo. Entonces, finalmente te ayuda a poder poner sobre la mesa cosas que tal vez simplemente hoy día no se estaban apareciendo y que son tan básicas, finalmente, de una manera visual y simple. Y creo que lo más bonito del Visual Thinking, al menos cuando uno hace los talleres, es que uno construye en equipo. Y el momento de decir, ¿sabéis qué? Nosotros tenemos esta visión de equipo, o esto es lo que me está pasando, o yo soy de tal persona, porque hay un canvas muy bonito que me gusta, que uno se pone dentro de un compás, por así decirlo,
Sí, cuáles son mis habilidades y estoy empezando a identificarme yo como profesional, dónde estoy, dónde está mi equipo y cómo nos podemos potenciar esa conversación que surge durante el desarrollo de las herramientas que uno puede establecer. Es maravilloso, yo creo que ahí está también la gracia. Entonces, el visual thinking no es solamente pensar visualmente y exponer las ideas visualmente, sino que también es un espacio de conversación sumamente poderoso. Entonces, por eso yo creo que me ha tocado muchísimo abordar más ese ambiente, más que el de innovación, ahora yo, digamos, como independiente, sino que es sí. la parte de construcción de equipos y la comunicación. Entonces, la conversa que se genera ahí, al momento que yo estoy dibujando, creando, poniendo posts, diciendo, oye, mira qué bueno tu dibujo, oye, a mí no me queda tan bien, mejoraslo tú. Al entender esa conversa, yo creo que ahí está el valor real de esta metodología, digamos, bajo ese contexto, digamos. Sí, y Perfecto. cuando hablas también de generar estas conversaciones, las conversaciones necesarias, incluso las conversaciones incómodas. Exactamente, exactamente. De hecho, me tocó hacer trabajos para poder apoyar el feedback. O sea, estas reuniones de feedback que de repente pueden ser complejas. Sí. eh, Acá de repente le llaman conversaciones valientes. En esas ¿Conversaciones qué? conversaciones valientes. Ah, ok. O sea, a mí me tocaba cuando yo estuve del otro lado de la moneda, o sea, trabajando en una empresa, decían, hay que tener conversaciones valientes. ¿Qué pueden ser esas conversaciones donde te pones un poquito más colorado, donde de repente hay que ponerse un poquito más firme, que son complejas? Hay de repente suceden en situaciones de reuniones de feedback, y el visual thinking también te entrega algunas herramientas que te puedan permitir encauzar ese camino, y no solamente dar el feedback, sino también ver cómo podemos ir mejorando y potenciando a esa persona. La gracia de la reunión de feedback es ver lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y cómo podemos potenciar, que ahí está la gracia de un líder. Entonces, eso también ayuda. Entonces, como te digo, es muy interesante para generar esa conversación. Yo creo que es un poder bien grande. Muy bien. Acabas de hablar del visual thinking, cómo precisamente estimula las conversaciones. También en tu experiencia, fíjate, y estamos hablando una parte nada más de lo que tiene lugar la innovación, las conversaciones, ¿sí? Mm. De cómo vamos a enfrentar el reto, cómo lo vamos a solucionar, cómo vamos a priorizar, qué aprendimos de lo que hicimos, qué es lo que sigue. Y otro elemento que tú has detectado que ayuda o favorece el visual thinking en temas de innovación, así como el tema de las conversaciones. Ujú. Yo creo así, a ver, las conversaciones, pero netamente en el tema de innovación No, 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 lo que tú hayas detectado, sí. general. Sí. A ver, estoy pensando en los casos que me han tocado. No sé si hay otro, yo creo que el que más rescato creo que es el de conversación, justamente, el diálogo del equipo, que eso yo creo que es lo más poderoso. Mm, Bien, ya, sí, me acabo de acordar de otro caso, que va un poco de la mano con la agilidad en este momento, ¿no? Ok, la agilito, sí, Es sí. la visualización de los trabajos, la visualización del desarrollo de equipo, ¿bien? Ujú. Porque por un lado yo puedo visualizar mi trabajo como tal, es decir, ya tengo estas tareas y esto es lo que hace el equipo y las reuniones diarias que puede hacer las metodologías ágiles. Pero también el permitir construir el equipo en base a tu trabajo y saber por qué estás haciendo ese trabajo, también me ha tocado verlo y representarlo con herramientas del visual thinking. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la aspiración? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que nos detiene como equipo? Visualizar eso, que de repente puede ser algo intangible porque puede estar en el aire, alguien lo dijo en un momento, y es como esas típicas como leyes dichas pero que no están escritas, Sí. las entienden muy bien. Bueno, me ha tocado desarrollar herramientas que permitan a los equipos poder tener claridad de eso. Y yo creo que ahí es donde también te encausa un poco el trabajo.
y no te queda como, uy, no sé dónde agarrarme, o me quedo muy en el día a día, ¿bien? Entonces, en vez de quedarme en eso, entiendo cuál es mi norte, hacia dónde voy, qué es lo que puedo lograr. Entonces, va un poco de la mano de la conversación, obviamente, va un poco de la mano también de la agilidad, pero creo que son elementos que funcionan, o al menos que yo he visto que funcionan muy bien. Además, no lo dije en mi presentación, pero yo trabajé en comunicaciones internas, pero en recursos humanos, gestión de Ok. personas. Entonces, conozco ese mundo de la gestión de la persona en sí, en temas de liderazgo, en temas de cultura, en temas de reconocimiento, de construcción de equipo. Entonces, ahí, si bien yo me muevo en comunicaciones en general, también entiendo bien ese mundo y por eso me digo enfocando un poco más en ese que en el simplemente innovación. Tal cual. Y también, me gustaría rescatar una idea también que habías comentado en una previa conversación que tuvimos de la creación del espacio donde vas al encuentro con el otro, donde ¿Ya? eh, el lienzo de papel, el pliego de papel, ¿Bien? funge como el punto de encuentro de tanto de las conversaciones, de las interacciones. Me gustaría que profundizaras un poco más en eso. Más en la construcción del lienzo en sí. Es decir, cómo el lienzo provoca todas esas interacciones. Eh, Perfecto, perfecto. es como, el visual thinking es más, me gustaría, no sé qué piensas tú, es como esta fogata en la que alrededor nos sentamos y contamos historias. Bravo para ti, bravo para ti. Iba a decir algo similar. Yeah, Estamos estamos conectados, ¿viste? conectados. Sí, la distancia, los kilómetros no nos están afectando. No, ni la Sí, hora. de todas maneras, es que ¿sabéis qué? Yo creo que hay algo súper poderoso, ahora que entendí bien tu pregunta. Hay algo Ujú. súper poderoso, justamente eso, es como la fogata donde se generan las conversaciones. Y creo que aquí hay un factor súper importante. El visual thinking nos llevó a eso, al origen. Si uno piensa alrededor de una fogata, ¿quién hacía eso? O sea, hablemos de no sé cuántos años para atrás, ¿cierto? Muchos años para atrás. Como que ya no se hace finalmente. No. Entonces, el visual thinking nos llevó a un lado a generar esas conversaciones alrededor de una fogata que ya no se hace, que nos ocupa, pero también nos llevó al dibujo, que es lo esencial de nosotros, es la forma de comunicarnos más simple, fácil y transversal, vuelvo a ocupar esa palabra, porque en el fondo no importa el idioma que hables. Si yo veo un dibujo voy a poder entenderlo, ¿entiendes? Obviamente depende de los contextos, por supuesto, pero a modo general entendemos más o menos lo mismo. Entonces, creo que el poder bajar el computador, pararte y ver, no ver, observar, que es distinto, a Sí. tu alrededor, compartir con el otro, verle la cara, es distinto, porque si yo estoy en mi computadora y voy a hacer la escena así, estoy en mi computadora así, tú me estás viendo probablemente la frente en este momento, ¿no? A ver si está bien la frente, tú me estás viendo la frente, y si estás al lado mío, me ves el perfil, y nada más, no nos vemos la cara, no nos vemos a los ojos, no vamos a generar esa conversación. Entonces, el poder del lienzo yo creo que va en hacer más humana, volver a ser más humana esa conexión entre las personas. Es lo que hoy día la tecnología nos ha quitado. Nos ha quitado y nos ha ganado, probablemente, Ujú. porque en Facebook tal vez tengo contacto con amigos que si no los viera en persona no tendría, ¿bien? Pero nos quita esa posibilidad de conectarnos y con esa piel, digamos, que se genera alrededor de estas fogatas. ¿Bien? Entonces, me gustó mucho que hayáis planteado la pregunta, porque me parece como que volver al origen. Entonces, es súper interesante que las empresas hoy en día hablan de transformación digital, Sí. hablan de esta evolución, de que si uno cambias, mueres, todo eso. Pero todas esas cosas suceden en un grupo de personas. Y lo que hemos dejado de ser es ser personas. ¿Te das cuenta? Y esto nos invita a volver a ser personas, a ser, más bien que personas, humanos, a generar esa empatía, a generar esa conversación, a dejar de estar en el metro mirando para abajo y empezar a ver lo que le pasa al resto. Un poco como eso, yo creo.
Hoja 3, wow. Sí, aquí no lo vamos a llevar hasta hoja 40, o sea, aquí las capas son interminables. Vamos, así. No, es que de verdad es realmente también retomar toda esta parte de cómo el visual thinking ayuda a generar tanto estos encuentros como estas conversaciones, como qué otras, ya hablando también en términos de innovación, de, de la transformación que implica la innovación, ¿sí? Cómo el visual thinking ayuda a encaminar los esfuerzos de las personas, a como también un instrumento de visualización. Me gustaría también abordar ese aspecto de cómo el visual thinking en la innovación, según lo que tú has visto, también cómo ayuda a las personas a trasladarse a un estado futuro. Mm. Sí, mira, hay no sé si es una idea, un postulado, no sé bien categorizarlo bien, Sí. pero de hecho creo haberlo visto en un libro, The Doodle Revolution, probablemente puede ser. Ah, Yo cuando leo los de libros, Sonny Brown. ¿cómo? De Sonny Brown. De Sunny Brown, sí, que a mí me encanta, ella es muy, muy capa. Eh, si no me equivoco fue en ese libro, porque cuando yo los leo hago resúmenes después. Entonces me Sí. acuerdo que hice un resumen, un dibujo, donde salía que una forma de entrenar a tu cerebro, que tal vez se vincula un poco con la psicología positiva, con el poder de las atracciones, ¿bien? Es que si tú crees en algo y lo llamas, bueno, sale. Entonces ella planteaba, estoy casi segura que es ella, Sí. decía que si uno dibuja su meta, o sea, visualizas en tu cabeza y después lo expresas en el papel, qué es lo que quieres lograr, tu cerebro de alguna manera se entrena y entiende que eso es una posible realidad. Y al generar esa idea de posible realidad, entiendo que puedo trabajar para llegar a eso y que es posible, o sea, que no es inalcanzable, que lo puedo lograr. Entonces, ¡ay! Me encantó tu dibujo del cerebro entrenando. Está buenísimo. Muy bueno. Entonces me recuerda a eso de decir, ¿sabes qué? Entrenemos a tu cerebro a pensar en tu objetivo, en tu meta. Entonces el visual thinking, pensando en los contextos de equipo, uno puede construir probablemente distintas metáforas. Va a depender, por supuesto, del equipo, del objetivo. Pero el hecho de que tú les puedas entregar algo para que ellos puedan visualizar ese objetivo, cómo van a estar, las emociones, cómo me voy a sentir, cómo me veo, dónde estoy, qué es lo que va a pasar conmigo, te va a ayudar, yo creo, a que tu posible realidad se vuelva una realidad. Y ahí yo creo que está algo interesante. Crear una realidad. Claro, es como crear una realidad, finalmente. Eso, bien grandote. Y por ejemplo, algún ejercicio que puedas compartir que ayude a la empresa, por ejemplo, a, a crear esta realidad que se vayan como, que vayan internalizando esta realidad que ellos quieren lograr a un determinado plazo. ¿Algún ejercicio? Sí. Yo creo que ahí puede estar de repente. Sí, de repente ahí podrían funcionar algunos templates, pero yo creo que el ejercicio más básico, tal vez un poco lo que comenté recién, Ujú. que es yo creo que tiene que tener dos elementos centrales, el visualizar esa realidad. Uno sería el cómo yo o equipo, vamos, depende obviamente cómo estemos abordando el trabajo, pero cómo yo o como equipo me siento, qué emocionalidad tengo frente a esta nueva realidad. Estoy pensando en visualizarla, ¿bien? Ujú. Y la segunda, ¿dónde estoy? Entonces, es como pensar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo tal vez súper autorreferente, pero yo cuando partí con mi sueño, porque para mí es un sueño, de poder dibujar y vivir de esto,
y Sí. entender que es algo que puedo tangibilizar en un trabajo. Cuando empecé con la idea de poder hacer esto y dejar en el fondo atrás este mundo laboral tradicional, Sí. dibujé qué es lo que yo quería. Y me dibujé a mí misma, así, ¡guau!, con los brazos arriba, con una sonrisa gigante, y me imaginé, y me dibujé con plumones, de hecho, no tengo el dibujo acá, sería excelente mostrárselo, pero me dibujé así como radiante, muy feliz, y en un lugar donde estuviera rodeada de dibujos. Y eso fue hace 2 años atrás, y siento que hoy día, el hecho ya de poder estar compartiendo esto contigo hoy día, es un poco ir cumpliendo ese objetivo. Y hoy estoy pensando en un nuevo objetivo, en una nueva realidad, porque siento que de alguna forma ya la estoy alcanzando. Entonces, el visualizarla me ayudó a decir, puedo hacerlo, me pueden pagar por dibujar. Y me pueden pagar bien, que es para poder vivir finalmente. Puedo vivir de esto. Entonces, yo siempre digo este comentario, puedo hacer que mi hobby sea mi trabajo, sea mi job, y vuelve un hobby. Así como lo llamo yo hoy en día. Entonces, es un poco generar eso. O sea, visualizar tu emoción y dónde voy a estar, yo creo que te ayuda a generar un poco más ese contexto de realidad. Eso, que es el job más hobby. Y es pura felicidad, tal cual. Buenísimo. Muy bien. ¿Y algo por último que quieras agregar del visual thinking como un catalizador de la innovación? Mm, algo que me gustaría agregar, a ver, como catalizador de la innovación. Sí, yo creo que es una, tal vez, invitación un poco cliché, probablemente, pero creo Ujú. que, ¿por qué la digo? Porque siento que todavía hay gente que está trabada en eso. La invitación es a dejar el computador, dejar el PowerPoint, no estoy diciendo que lo olviden, dejarlo un rato de lado para pararse, literalmente pararse y rayar las paredes que probablemente nunca las pudimos rayar en nuestras casas con los papás porque nos retaban, pero Ujú. hoy día se puede. Entonces es atreverse a que si mi dibujo no es tan prolijo, no importa. Estoy traspasando mis emociones, mis ideas, mi pensamiento, para que otros lo entiendan y eso genera comunicación. Entonces, pararse, es dejar de lado esta tecnología tan absorbente, yo creo, y volver a conectarnos con nosotros mismos y con los demás.
Buenísimo. Es así que llegamos entonces a la segunda parte de nuestra interview, que es el reto garabato. Entonces, Cristín, te voy a dar un minuto para que dibujes, para que representes visualmente el Oh, término listo. transversalidad, ¿sí? ¿Cómo es que el visual thinking es una metodología transversal? ¿Cómo lo representarías? Bien. Cuentas desde ya. ¿Partimos? Sí, adelante. Bien, ya quedó. A ver, Cristín, enséñanos qué fue lo que hiciste. ¿Se ve? Sí, sí, lo estoy viendo. Bien, puse el Visual Thinking con flechas bidireccionales y con personas sosteniéndolo, pensando en que las personas son parte, digamos, de esta metodología siempre. Y arriba, si se ve ahí, ya me queda menos tiempo, pero puse como temas de la innovación o como etapas de la innovación, la idea, el presentar un prototipo que está en medio, la conversación. Eso fue como un poco mi idea veloz de la transversalidad del Visual Thinking. Muy bien, excelente, sí. Podemos decir que las personas son como las distintas disciplinas. Exacto, o sea, y las personas sosteniendo también esto, porque en el fondo el Visual Thinking no sirve, no funciona, no se da, no pasa sin las personas. Entonces un poco por eso lo pensé. Muy bien, excelente. Ok, Cristín. Bueno, y antes de irnos, platícanos tus próximos proyectos, dónde te podemos encontrar, qué vas a andar haciendo. Bueno, mis próximos proyectos, bueno, uno que ya está acá, soy la embajadora oficial, digamos, ojo, no sé si oficial, pero la embajadora al menos, del Visual Thinking School Chile. Muy Estoy bien. hace poquito, armé un equipo ya de personas que trabajan con el tema del Visual Thinking en distintos campos laborales, acá en Chile justamente, y ha sido súper positivo para poder construir una comunidad que esté en torno a esto que es el pensamiento visual. Eso por un lado, estoy también, próximamente voy a hacer un taller de Visual Thinking, día completo, en Santiago y en Lima, junto a Sara Robles de Imperspectivas, que ya es de Perú. Así que ahí estamos ya abriendo fronteras cada uno para poder llevar esto a otras personas para que puedan ocupar la facilitación gráfica. Y Sí, lo último es un anuncio importante, porque va a ser tal vez el oficial o lo más masivo que voy a hacer ahora, que sí. es que mi marca, que es el lente de Cris, que es como nació, va a pasar a ser una marca personal y estamos construyendo una nueva marca en la que yo como lente de Cris voy a aportar, que va a tomar todo este mundo del visual thinking de una manera mucho más global, potente y más power en el fondo para poder ayudar a las empresas y a las personas. Así que la marca todavía no tiene nombre, se va a llamar de alguna forma que no sabemos aún. Eso es lo entretenido porque estamos haciendo un trabajo justamente con Visual Thinking para poder llegar a esto, tomando lo que ya existe hoy día con el lente de Chris. Así que ahí es donde me pueden seguir, obviamente, y ya sabrán historias sobre esto nuevo. Excelente, pero por lo pronto compártenos tus redes sociales, tus plataformas donde la gente puede checar tu trabajo, puede checar, por ejemplo, los próximos cursos que vas a tener, por ejemplo, con Sara Robles. Claro, De cualquier manera, si puedes hacer mención, va a aparecer en la pantalla y además en la descripción del video, ahí vamos a colocar también vamos a invitar todas sus plataformas sociales, ¿sí? uh-huh. Así que, Lo escribí, pero ahora, ahí está. Si me ven, ok, el primero es tu Twitter. es el Twitter, es Instagram y el nombre de Facebook también, Lente de Cris. Ah, Y Cris es con K. Bien, eso es lo más importante porque es mi nombre. Y la página web es www.lentedecris.cl. sí. Pues mira, entre que son peras y son manzanas, mira, ahorita todavía echen su clavado a, al lente de Cris en todas las plataformas sociales. Y Claro. así como también los invito a que se echen un clavado en las plataformas sociales de Tintero,
donde Eso. van a encontrar la memoria visual de la entrevista con Cris en Twitter, como me pueden encontrar como F. Pérez Guajardo, en Instagram como Tintero, en la fanpage también como Tintero, y también si les interesa algún tema en particular me pueden escribir a hola@tintero.com. Igual, si tienes algún evento, si tienes alguna reunión y te gustaría llevar todo el poder del visual thinking para ser más productivo, para ser más dinámico y más colaborativo y empoderar las conversaciones, como platicábamos con Chris, pues ahí están los contactos y échanos un sonazo y ahí vamos a estar en tu evento. Y no me resta más que una vez más agradecerle a Chris por el tiempo, sí, porque yo sé que anda súper ocupada, pero realmente es muy inspirador poder compartir todas estas ideas y que ella nos siga motivando a unirnos a esta revolución que es el visual thinking. Así es que muchas gracias, Chris. No, muchas gracias a ti por la invitación, por el tiempo, por la entretenida dinámica de dibujar transversalidad. Estuvo muy bueno, de verdad, muchas gracias. Sí, esa es la idea, salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? ¿Cómo? Salir de nuestra zona de confort. Ah, de todas maneras, de todas maneras. Muy bien. Bueno, pues los esperamos entonces, amigos, en la próxima interview. Así es que nos vemos hasta la próxima. Adiós, Cris. Hasta luego. Chao.